¿Qué tal, compañeros? Estamos entonces en el tema 1.2. Vamos a ver este segundo tema para realizar la siguiente actividad. Obviamente van a tener tiempo para tiempo prolongado para realizar la actividad. Vamos a ver un poquito de por qué es importante el poder político, pero hay muchas formas de estudiar el poder político. Para nosotros que tenemos un enfoque internacionalista y un enfoque también más sistémico, vamos a comprender que para tratar de estudiar el poder político debemos de comprender el actuar del Estado. Recuerden que el Estado para muchas de las teorías es uno de los actores más importantes del sistema internacional. Mientras que para algunos es el único y el más importante, para otros lo consideran también importante, pero también toman en relevancia las otras actuaciones de distintos, después de otros actores, ¿no? Entonces, el Estado, independientemente incluso de la teoría, siempre ha sido un actor relevante del sistema internacional. Si no fuese por el Estado, inclusive no pudiéramos comprender el poder político a nivel internacional, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué es esto del poder político, obviamente estudiado desde un enfoque de las relaciones internacionales, ¿no? Bueno, para eso está la lectura globalización, antiglobalización, se los voy a mandar también por ahí, para que hagan más fácil la actividad que tienen para este tema, ¿no? Para esta meta. Sobre la reconstrucción del poder político, del poder mundial, dice ahí, ¿no? ¿Cómo entiendo el poder político, ¿sí? En el tema internacional? O sea, ¿cuál es la relación entre poder político y sistema internacional o lo internacional? Bueno, para empezar, es necesario que ubique al Estado como el principal actor dentro de las relaciones internacionales, dentro de lo que funciona en el sistema internacional. Ahora muchos se preguntan, ¿por qué tengo que estudiar al Estado y principalmente al Estado moderno para comprender el poder político? Y es lo que dice aquí esta diapositiva. Bueno, para comprender el poder político dice, es necesario estudiar el Estado, pero ¿cómo justifico el estudio del Estado? Pues bueno, es que lo que pasa es que el Estado es tan importante y tan relevante porque es el medio de conexión muy normalmente entendido entre el sistema internacional y la política doméstica, entre la política internacional y la política interna. Supuestamente otros estados respetando la soberanía de los otros estados a nivel nacional y este estado o cualquier estado expresando política internacional para relacionarse, política exterior para relacionarse con otras políticas y hacer política internacional. Entonces el estado está en medio, ¿no? Entre la política nacional y la política internacional, pero también es tan importante el estado que regula las condiciones de la vida desde el nacimiento hasta la defunción. Lo que sucede es que el Estado es tan importante tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y para justificar la importancia o relevancia del Estado a nivel nacional, para comprender el poder político, es que el Estado es tan presente que regula el nacimiento y la muerte del individuo. Si es capaz de regular eso con un acta de nacimiento y un acta de defunción, por ejemplo, pues es capaz de regular mucha de la política, mucha de la economía, incluso de las actividades culturales y sociales a nivel nacional, ¿no? Entonces, el Estado regula a nivel nacional e inclusive ayuda a regular el sistema internacional, ¿no? Y para justificar y comprender el poder político te vas al estudio del Estado porque es tan importante que regula el nacimiento y hasta la muerte de cualquier individuo, ¿no? Entonces, para eso, si el Estado es tan importante, hay que ver de dónde viene y cómo es que se forma, cuáles son los orígenes del Estado moderno. Bueno, los orígenes del Estado moderno tenemos que remontarnos a siglos anteriores, donde existía lo que ya mencionaba, no sé si recuerdan, el Maquiavelo, ¿no? Lo de repúblicas y principados, así se originaron las primeras formas de gobierno. Antes de estas repúblicas y principados, este, teníamos, o lo que era entendido también por estos tiempos, como las monarquías, la monarquía absoluta donde el poder residía en una sola persona, ¿no? Y después pasaron a ser constitucionales porque el tema de constitucional deja reglamentos escritos y la participación de unos cuantos más en el gobierno, pero empieza, recuerden, la forma de gobernar
de manera monárquica, ¿no? De tipo absoluto. No obstante, más adelante, por ahí hay un momento de oscurantismo europeo, ante 1400, 1500, por ahí, donde la iglesia toma la regencia de las monarquías y dice, si las monarquías van a actuar porque la iglesia católica dice que así se actúa, ¿no? Entonces prácticamente la iglesia estaba por encima de las monarquías. Más adelante, las monarquías, pelean o discrepan con la iglesia y empiezan a separarse. Y cuando viene esa separación se dan cuenta de que puede existir independencia en la toma de decisiones, puede existir independencia en la toma del poder político y no es necesario que lo tenga la iglesia, sino que lo tenga el mismo rey. Pero después el rey va teniendo ayudantes, va teniendo políticos o va teniendo adversarios que le exigen un actuar más constitucional, o sea, a lo que vamos más adelante conociendo como democracia, y la participación de más individuos. Entonces, para empezar, la monarquía o las primeras formas de gobierno, principalmente en Europa, con las monarquías y absolutas inconstitucionales, no hacía y no permitía algo muy importante para el Estado, el ser soberano. Entonces, ¿cómo mantener un poder político o control de la política si no eres ni siquiera soberano? O sea, no tienes ni siquiera la capacidad para decir, este es mi territorio, yo lo voy a controlar. Porque recuerden que en estos tiempos de monarquías lo que se hacía de forma muy fácil es, yo voy, invado y me voy a la guerra con otra monarquía para dominar ese territorio. Esa era la vida, ¿no?, de la política global. Y el rey dice, hasta donde miren mis ojos, este va a ser mi territorio, ¿no? Entonces, así se la llevaban peleando, ¿no? Entonces, en la búsqueda de territorio, eso es lo que conocemos como imperialismo, ¿no? Y no había una soberanía que me hiciera respetar de mi territorio como ahora se respeta, ¿no? Porque simplemente te ibas a la guerra por invasión, porque te invadían o porque ibas a invadir, ¿no? Entonces, está esa dinámica y empieza a incrementar, invertirse en milicia. Los estados absolutos empiezan a ser un poco constitucionales. Más adelante empiezan a existir repúblicas y empieza Grecia y Roma, por ejemplo, a hacer Italia a hacer estos lugares donde empiezan a ser un tanto más constitucionales y puede decirse más democráticos en el sentido de una mayor participación, ¿no?, de consejeros, por ejemplo, ¿no? Entonces, así los estados modernos empiezan a constituirse y dejar atrás las monarquías porque cada vez hay mayor participación de diferentes consejeros en el gobierno, en Europa obviamente, y también esta forma de gobierno que lo expanden hacia las colonias, como lo expandieron, por ejemplo, hacia la Nueva España, en nuestro México, ¿no? Entonces, de ahí viene, ¿no? De 1500, 1600, 1800, pero también hacia 1500, 1400 empiezan a cambiar esta monarquía absoluta y tratar de entender una monarquía constitucional y después pasar a lo que dijo Maquiavelo con el príncipe de también hay repúblicas, ¿no? Ahora, cuando se empieza a estudiar y entender que ya no es importante la monarquía absoluta, sino constitucional o una república, se viene el tema de la soberanía, y el soberanía que es respeto a los territorios de los demás, pero antes de eso reconozco que el Estado es nacional, o el Estado tiene una nación. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es que ya no hay monarquías absolutas, ya no se entiende a las monarquías como tal, sino ahora se entienden como Estado-nación? ¿Cómo es eso? Pues bueno, lo que pasa es que empiezan a la definición, como dice acá, a surgir cuerpos políticos separados del gobernante y gobernado, sin suprema jurisdicción sobre un territorio, respaldado por el derecho al monopolio del poder coercitivo y la legitimidad de sus ciudadanos. O sea, en el gobierno el poder político no recaía en una sola persona, sino vienen más personas a ayudar a gobernar, ¿sí? Y tienen una legítima jurisdicción sobre el determinado territorio, y ellos ostentan el monopolio del poder y del uso de la fuerza. ¿En dónde hemos escuchado esto del poder de uso de la fuerza, que es solo del Estado? Pues en nuestras constituciones. De ahí viene, ¿no?, a ser más democrático la forma de gobierno, a donde el poder político no se concentraba en una sola persona, sino en varias ahora, las cuales tenían el monopolio del uso de la fuerza y jurisdicción sobre un territorio. Entonces, si se dan cuenta, se pasa de una monarquía absoluta
donde era muy difícil controlar un territorio, donde solo gobernaba uno, a una transformación donde había mayor participación en el poder político, no solo concentrado en un solo monarca o en una sola persona, sino en una república o constitucional, pero que también estos tenían poder legítimo sobre el territorio y podían reclamar esto que vamos entendiendo más adelante como soberanía, y obviamente a ejercer poder para mantener el mismo poder político económico sobre el de territorio designado, ¿no? Y así es lo que pasa, lo que se transforma y empieza a entenderse como Estado-nación. ¿Qué es lo que trajo el Estado moderno en relación al poder político? Bueno, el Estado moderno, y cuando empezamos a entender que ya existían estados, ¿no? Francia, Italia, China, etcétera, 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 nos vamos dando cuenta que lo primero que hacen los estados es fijar fronteras, ¿no? Ah, ok, mira lo que hace el Estado moderno, nos trae ahora, ¿sabes qué? Fija fronteras y nos dice, hasta aquí en mi territorio se tiene que respetar la soberanía. Tiene el uso monopólico de la violencia que hasta en la actualidad encontramos en las constituciones actuales, y una estructura impersonal del poder político. La estructura impersonal es que no necesariamente esté el individuo o no se piense en una persona que tenga el poder, sino ahora una institución puede tener el poder. Ahora se habla de división de poderes sin necesariamente hablar del presidente o de un presidente de la Suprema, juez de la Suprema Corte, etcétera. No se habla de la persona, sino se habla de la institución a veces, ¿no? Puede reclamar también la legitimidad sobre la representación. Ahora lo que aprueba, y cuando empieza a ver estos estados-nación, lo que empieza a darle aprobación a una gobernante, o lo que le da la aprobación a una persona para mantener el poder político, es la legitimidad que le da el pueblo, ¿no? Este me representa y yo estoy a favor de él y voto. Las votaciones, el derecho al voto es una de las principales acciones que fortalece el Estado moderno para ser más democrático y darle legitimidad de poder político a quien lo ostentaba o a quien iba a ser elegido, ¿no? Los sistemas de poder unificado en territorios delimitados. También se creía que en un territorio se podía gobernar por medio de bastantes personas. No era necesario. Un territorio puede ser gobernado o tener poder político por solo una persona, ¿no? Y en este caso trasciende la figura, por ejemplo, del primer ministro o del presidente, ¿no? Es una sola persona que unifica el poder sin ostentarlo como una monarquía absoluta, por ejemplo, ¿no? Porque hay democracia supuestamente. Administración centralizada. Las administraciones empiezan a hacerse muy descentralizadas. Recuerden, siempre en la capital, en Ciudad de México. Si recordamos la formación de México en su independencia en 1821 con los tratados de Córdoba, con Iturbide sacando a Juan de Donojú de ahí de Veracruz. México se independiza con los tratados de Córdoba, mismos que no fueron ratificados o reconocidos por la corona española y Fernando VII en España, pero lo que fijó Iturbide en 1821 es: vamos a administrar este nuevo México, imperio mexicano le llamó él, y él fue el primer monarca, así formó la forma de gobierno, pero dijo, ¿dónde voy a ubicar? Todo en el centro. De hecho, una de las quejas sociales, políticas y económicas del gobierno de Iturbide es que todas las actividades importantes de todos los contextos, de todos los temas, estaban en la Ciudad de México, ¿no? Y se quejaban de eso. De hecho, eso fue una de las protestas de Santa Anna para irse en contra de Iturbide en 1823. Bueno, mecanismos concentrados de administración fiscal y distribución de recursos. Siempre realizas o fortaleces o estableces tu forma de gobierno, y lo que haces lo primero que te pregunta es cómo voy a recabar impuestos, ¿no? Nuevos tipos de legislación de ejecución de la ley. ¿Cómo voy a ejecutar la ley? ¿Cómo voy a hacer que estos hagan caso? Bueno, establezco una constitución, una república, y empiezo a ejecutar la ley de esta forma, el poder judicial. Ejércitos profesionales permanentes. Nos hemos dado cuenta que la comparación de los ejércitos anteriores, ahora tenemos ejército de carrera, soldados de carrera, etcétera, etcétera, lo que ha llevado a que los ejércitos se profesionalicen, ¿no? Hasta tenemos universidades navales, universidades militares. ¿Qué es lo que hace? Hacer más profesional a la milicia. Antes, no estoy diciendo que antes no se esforzaban por tener una buena milicia, claro que sí, pero ahora han sido más profesionales, ¿no? Hasta estudios de militares para ser parte de la misma milicia. Eso es lo que trajo como formas modernas el Estado, ¿no? Ahora, las nuevas formas de Estados-nación.
Lo que sucede una vez que trae estas nuevas formas de gobierno y hacia 1919 con esto de el fin de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles y la creación de la Sociedad de Naciones también en 1919, empieza a haber un nuevo panorama. Las relaciones internacionales se dinamizan más. Esto significa se crean más relaciones o conexiones entre estados. ¿Y qué es lo que generan? ¿Qué es lo que producen? Primero eran, y lo único importante eran los estados. Y viene una organización internacional, como es la Liga de la Sociedad de Naciones. ¿Y qué es lo que le dice el estado? ¿De qué sirve de ejemplo? ¿Cómo sirve de ejemplo la Liga, la Sociedad de Naciones para los estados? Pues le dice, ¿sabes qué? Hay una nueva forma de cooperar, no solo estado con estado, o varios estados con varios estados, o varios estados con un estado. La nueva forma de cooperar puede ser entre estados, pero también puede ser a través o en ayuda de las instituciones. Y empiezan a entender una nueva dinámica de cooperación y gracias a esta se da y se fortalece la cooperación multilateral, no solo entre muchos estados, sino entre muchos estados e instituciones, ¿no? Que surge, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, con lo que ya hemos visto y ustedes saben, que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en el 61 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué es lo que fortalece y qué es lo que trae los estados-nación en la actualidad? Vienen a fortalecer y lo que no se entendía y no se conocía como la democracia. Y uno de los pilares de la democracia son las votaciones. Irónicamente, fueron muy controladas las votaciones porque el Estado, que quería controlar el poder político y no quería perderlo, veía como una misma amenaza las libres votaciones. O sea, el mismo Estado moderno, queriendo ser democrático, pero también querer controlar el poder político, porque todos somos animales políticos, como decía Aristóteles anteriormente, pues lo que buscaba era, voy a dar votaciones, pero limitadas, nada más para, si recuerdan a México, hacia 1821 cuando se independizó, no había votaciones, pero más adelante empezaron a ser democráticos en los 40, 50 por ahí, y empezaron a darle votaciones a nada más a los grandes representantes, después a los mayores de 21 años, y así se fue, ¿no? Pero no daban la libertad de tantas votaciones. Por ejemplo, llegó muy tarde la votación a la mujer en los 50, no recuerdo por ahí. Entonces, llega muy tarde las herramientas que fortalecieron la misma democracia, pero la democracia, ¿sí?, fue también expresada y generada, ¿sí?, y creada por los mismos estados, ¿no? La importancia del mercado, ¿no? ¿Cuál es la importancia del mercado? El Estado es el que empezó a crear las dinámicas de cooperación económica. Si recuerdan, empezó el Estado a ser conservador, después liberal. En esa etapa liberal de 1880 hasta 1919, el Estado siendo muy liberal, o sea, dejando hacer al sector privado lo que quería. Se dio cuenta que a veces ser muy libre de mercado violaban muchos derechos, y viene la guerra y cambia gran dinámica. Por eso dicen que hay etapas del Estado moderno, por ejemplo, y las etapas del Estado moderno están muy relacionadas al mercado, ¿no? En 1919, por ejemplo, el Estado empieza a intervenir en la economía de forma militar, o sea que le llaman economía de guerra. O sea, una vez que fueron a la guerra, el Estado dijo, ¿sabes qué? Voy a participar más en el mercado y en la economía, y ofreciendo contratos de producción militar, contratando más industrias militares que me ayudan a producir las necesarias herramientas para irme a la guerra, etcétera, etcétera, y dar financiamiento para este tema de guerra, y empezó a involucrarse en el mercado. Y en 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, el Estado empieza como que, bueno, ¿controlo todo o no? Hasta que llega 1970, como les he mencionado, y Ronald Reagan y Margaret Thatcher dicen, ya el Estado no debe estar tan presente en el mercado, y empieza el neoliberalismo, ¿no? Entonces hay una gran relación entre el mercado, el libre mercado, y las etapas del Estado-Nación, ¿no? Entonces, hay desafíos internacionales para el poder político del Estado. Una vez que vimos esta historia del poder político, o esta historia de la formación del Estado moderno, que ya dijimos que es necesario estudiar el Estado moderno para entender el poder político tan así, porque el Estado regula el nacimiento como la muerte de un individuo, empezó a encontrar nuevos desafíos. Una vez que viene el neoliberalismo y mayor dinámicas, en 1989, con la caída del muro de Berlín, un incremento en las dinámicas comerciales y la existencia de muchísimas transnacionales, queda desfasado el tema de qué tan importante es el territorio o no el territorio, lo nacional o internacional. Incluso
¿podemos generar o crear un gobierno regional? Pienso que por eso siempre los europeos han sido muy adelantados y se adelantaron a la mayoría de las regiones y formaron la Unión Europea. La Unión Europea es un ejemplo de un nivel superior de trascendencia del tema del poder político sobre el Estado. El Estado dijo, bueno, no van a violar nuestra soberanía, pero estamos dispuestos a crear un gobierno superior que nos ayude a regular las dinámicas económicas, políticas y sociales de la región. Y entendieron que el poder político, dominar el poder político no tenía que ser de una forma muy egoísta, sino todo lo contrario. Podíamos cooperar entre todos para generar un gobierno supremo que nos ayude a todos a salir de la mala racha o a salir de alguna crisis o cooperar para crecer y desarrollarte. Entonces ahora cuando hablamos del poder político a nivel internacional, asimilamos y empezamos a entender que existen gobiernos regionales y ahora también hasta gobiernos globales. Dicen muchos, bueno, se le ha dado mucho poder a la ONU, o a otros dicen, no, la ONU en realidad sí se le ha dado a poder, pero no tiene tanta gobernanza y no ha permitido a que los estados se alineen en sí, ¿no? Entonces, estas nuevas formas de cooperación, este poder político que a nivel internacional que se puede compartir entre los estados, empieza a desafiar a los mismos estados. O sea, ya hicimos una región. Y fíjate qué tan fácil es para un individuo viajar dentro de la Unión, si nació dentro de la Unión Europea, viajar de la Unión Europea. Para él, qué tanto es lo nacional y lo internacional. No, es muy sencillo para ellos viajar dentro de la Unión Europea. Entonces, se va perdiendo ese sentido de nacionalidad. Y ya se siente uno más internacional. Todo lo contrario en algunos países conservadores como lo es México, ¿no? Y lo otro es, ¿y el territorio qué tan importante es? Las transnacionales se ponen en un lugar, se ponen en otro territorio. Al contrario, los estados lo que están haciendo es, véngase transnacionales y ponte en mi territorio, aquí no vas a tener ningún problema para entrar. Al contrario, te voy a poner facilidades para que vengas y te establezcas en mi territorio y produzcas. ¿Sí? Entonces, ¿dónde queda el territorio? ¿Será importante o no será importante? Pues bueno, y ahí viene esta dinámica del Estado que queda en medio entre lo internacional y lo nacional, ¿no? Estos son de nuevos desafíos del Estado moderno que desafían también el poder político. ¿Por qué? Porque el poder político del Estado ha demostrado que en algunos momentos ha sido incapaz de controlar el mercado. En algunos otros momentos dice, yo voy a estar totalmente entrado en el control del mercado, y en esa disputa está, ¿no? ¿Cómo controlo el dinamismo de las economías internacionales? Algunos estados se ven asustados y dicen, ay caray, por ejemplo, China está creciendo, como el ejemplo que estábamos hablando de la guerra comercial de Estados Unidos y China. Necesito crear empleos a nivel nacional y veo que otro estado está creciendo. Yo no voy a dejar que otro estado venga y me deje todos sus productos tan baratos y va a destruir mi economía nacional. Pues que, ¿sabes qué? Mejor te detengo, ¿no? Entonces, está en esa disputa de tratar de controlar lo que sucede a nivel nacional con lo internacional, ¿no? Y ese es un gran reto del Estado moderno, ¿no? ¿Cómo mantener? ¿Se ve desafiado el poder político del Estado? Claro que sí, se ve desafiado por las instituciones internacionales, por ejemplo, los organismos internacionales de empresas, y por ejemplo estas instituciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial que ya hemos mencionado, que dan préstamos internacionales, y al ver que los estados no pagan, los obligan a aceptar una serie de, de estrategias políticas o direcciones políticas que le dicen, por ejemplo, reduce el gasto social, si no, no te voy a prestar más dinero, o reduce el gasto social, si no, te voy a incrementar los intereses. Y cuando empieza a suceder eso, muchos dicen, oye, ¿cómo es posible que un organismo internacional le diga a un Estado qué es lo que tenga que hacer? Oye, ¿eso no es violación de soberanía? Algunos lo creen, ¿no? Y empieza, ¿y qué es lo que sucede? ¿Qué dice el Estado? Pues bueno, me está diciendo el organismo internacional que reduzca el gasto social, ¿y qué es lo que hace con las sociedades, como ya comentamos, como ya hemos comentado en la clase anterior? Pues empiezan a protestar, ¿no? Y esa protesta social es un ejemplo de cómo es posible que algo internacional pueda mover la dinámica del poder político a nivel nacional, ¿no? Y entonces en esa disputa está el Estado, ¿no? Hemos avanzado tanto en, bueno, y al rato las fronteras van a importar o no van a importar. Y algunos se están volviendo conservadores, en el caso de Estados Unidos con Donald Trump, y otros se quieren volver más liberales, ¿no? En el caso de la Unión Europea, a excepción del Brexit, ¿no? Que es un caso curioso de deslindarme de este regionalismo, ¿no? Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Para resumir, recuerden, el poder político
para nosotros desde un enfoque internacionalista tiene que ser estudiado a partir de comprender cómo ha surgido el Estado moderno, qué es lo que ha nos ha creado el Estado moderno, y comprender esa dinámica del rol del Estado entre lo internacional y lo nacional, ¿no? Y los desafíos que le ha traído a ese rol del poder político que tiene el Estado, ¿no? Del papel entre lo internacional y lo nacional. Bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar. Les voy a subir el video ahí en el post. Cualquier duda o pregunta al foro de dudas, ahí mismo en el post. Ya saben la dinámica, ¿no? Subo el video, ahí mismo le ponen confirmado o presente, o tengo esta duda sobre el video, y con eso ya tienen la asistencia de la clase del martes. Y una vez que hagan la actividad tienen la asistencia de clase del miércoles, ¿no? Igual cualquier duda o pregunta, ya saben, o a mi correo, y voy a estar pendientes. Gracias, compañeros, hasta ahí la dejamos.